¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que hayan dormido de una manera espectacular, los saludo con mucho gusto y los saludo con la esperanza de que hoy purifiques la intención en tu corazón de encontrarte con Dios. Y sí, digo que purifiques esa intención porque a veces no es que no tengamos intención de encontrarnos con Dios, sino que a veces nuestra intención no es del todo recta. A veces nuestras intenciones tienen de trasfondo un interés solamente personal y es por eso la raíz de mi título de esta transmisión. ¿Quieres un milagrito de Jesús? Y no por decir un milagrito estoy hablando de una manera despectiva. Al contrario, estoy tratando de que nosotros reflexionemos con qué intención nos acercamos al Señor. ¿Buscamos los milagros de Jesús o buscamos al Jesús de los milagros? ¿Con quién nos queremos quedar? ¿Con Jesús o nos queremos quedar únicamente con su milagro? Muchos en su vida buscan luz, buscan guía para el camino, buscan situaciones que los ayuden a poder encontrar la felicidad, la paz en su interior y es muy bueno. Pero hoy Jesús quiere recordarnos que la sanación que nos viene a ofrecer es una sanación integral, es decir, una sanación que parte del interior y va al exterior. Lástima que a veces solamente queremos la sanación exterior, pero no queremos la sanación interior, aquella sanación que implica un cambio, la conversión de nuestra vida. Así que vamos a escuchar hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8, que dice así. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o acaso decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Hermanos, este evangelio a mí de verdad me maravilla porque lo primero que podemos descubrir es la grande necesidad de ver y de escuchar a Jesús que tenía la gente. Porque nos dice este evangelio que donde Jesús estaba una aglomeración de gente, no cabía un alma más. Y esto nos habla de aquella necesidad que la gente tenía de estar con Jesús, de escucharlo, de ser testigos de lo que Jesús estaba realizando. Este episodio se da en Cafarnaúm, un lugar un tanto frío por la vivencia de la fe. Recordemos que es una ciudad cosmopolita, pero había necesidad de escuchar a Dios. Aún aunque todo lo tenían, no tenían todo lo que les llenaba el corazón y tenían la necesidad de escuchar a Jesús. Y puede ser nuestra misma situación, hermanos. A lo mejor nos está tocando vivir en ambientes en donde la fe se encuentra debilitada y son situaciones que a lo mejor nos cuestan trabajo acercarnos a Jesús. Por eso hoy el Señor quiere que nosotros también nos acerquemos a experimentar su amor, su presencia, su gracia. Este evangelio nos habla de la curación de un paralítico que se encontraba postrado. Y esto hace referencia al hablar de la parálisis, a las parálisis de nuestros días. Habla de cada parálisis que puede experimentar la persona. Y no solamente habla de una parálisis física, sino que también nos puede estar haciendo referencia a una parálisis espiritual, a una parálisis de la actitud, una parálisis en el interior o una parálisis en el exterior. Pudiéramos pensar que también hace referencia a las parálisis en cada institución, en la sociedad, en la comunidad, en la familia, etc. Y esto nos debe a nosotros cuestionar y hacernos preguntar, reflexionar,
¿Cuántas parálisis vivimos todos los días? A lo mejor parálisis en la oración, a lo mejor parálisis en la caridad, a lo mejor parálisis en la vida de la gracia, a lo mejor parálisis en la vida de los sacramentos, etc. Y debemos tener mucho cuidado porque cuando nosotros nos encontramos postrados por la parálisis, como se encontraba este hombre que fue presentado a Jesús, pues muchas veces no tenemos fuerzas, muchas veces se nos debilitan esas energías, las ganas, el entusiasmo, el empeño, y necesitamos que alguien nos ayude. Hoy vemos que unos amigos llevan cargando a este hombre y se lo presentan a Jesús. Alguien más toma esa iniciativa de ayudar a aquel hombre que se encontraba postrado y se lo presenta a Jesús. Y hoy debemos preguntarnos o debemos a lo mejor abrir nuestros ojos a la realidad en donde estamos y descubrir cuántos hermanos nuestros yacen postrados, cuántos hermanos nuestros están esperando que también nosotros los presentemos a Jesús, que los carguemos, que los llevemos, que se los presentemos al Señor. Y esto a mí también me maravilla mucho de este pasaje, de este episodio, porque aunque la curación no fue explícitamente pedida, no fue la curación explícitamente demandada hacia Jesús, dice el texto, y aquí es donde me maravillo, que Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, ni siquiera del paralítico, la de los hombres que lo llevaban, que lo cargaban, que se lo presentaban a Jesús, es entonces donde le perdonó sus pecados al enfermo. Y esto nos demuestra la urgencia que Jesús tiene de curar el interior de cada persona, de curarle el corazón, de restaurarle la vida de la gracia. ¿Por qué? Porque el exterior depende del interior, y a veces nosotros buscamos la sanación de manera equivocada. Queremos que Jesús nos sane de manera externa y después damos el brinco, el paso a una sanación interior. No, hoy vemos que lo primero es el interior, la vida de la gracia, el corazón. Si tienes problemas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con la novia, con el novio, etcétera, con un buen amigo, bueno, pues si los demás están paralizados por la indiferencia, la rutina, los vicios, no te desesperes. Ve a presentárselos a Jesús, preséntaselos en la oración, preséntaselos en tu sacrificio. Puede ser que Jesús, viendo tu fe, no la fe de a lo mejor del otro, tu fe, puede que viendo tu fe obre el milagro de la conversión de los demás. No hay que perder la fe, la esperanza. Ante la incredulidad de muchos de los que se encontraban ahí presentes, Jesús realizó el milagro. Y esto nos deberá hacer reflexionar, queridos hermanos, en que muchas veces se busca solo el milagro de parte de Jesús, pero no se buscan otras cosas. No estamos interesados en otras cosas que muchas veces son más importantes, como por ejemplo la conversión del corazón, los sacramentos, la fe, la gracia, la caridad, etcétera. ¿Por qué? Porque eso implica un cambio, implica un compromiso, implica un salir de nosotros mismos. Queremos ver a un Jesús, claro, porque es más fácil y es más cómodo. Queremos ver a un Jesús que nos resuelva todos los problemas de nuestra vida. Queremos ver a un Jesús que nos resuelva las broncas, las dificultades que traemos, pero no queremos a Jesús que sane el interior. ¿Por qué? Porque no queremos al Jesús que nos comprometa con un cambio real, con un cambio verdadero en mis actitudes. Y al final de cuentas es donde cobra sentido el título de mi charla del día de hoy. Solo queremos los milagritos de Jesús. Buscamos al Señor de los milagros muy pocas veces, y muchas veces buscamos solamente los milagros de Jesús. Buscamos quedarnos con lo aparente, con lo externo, pero no queremos la conversión. El que estaba paralítico, al final, cuando ya es sanado, después de que el Señor le perdona los pecados y que lo sana, pues cuando ya está curado en su totalidad, el Señor le dijo que tomara su camilla y se fuera, y él la tomó y se fue. Esto nos dice que al final se convirtió en testigo, porque allí al ir cargando su camilla, pues era decir: miren, Jesús me curó, yo estaba en esto y ahora camino, ahora ando, ahora soy capaz de trasladarme por mi vida. Cargar la camilla era proclamar, como los discípulos, la obra de Dios que se había manifestado, que se había realizado en él, mostrar la salvación experimentada en su propia persona. Y esto nos dice que la curación que alcanzó fue una curación integral,
tanto espiritual como corporal, interior y exterior. Y lo que hoy demuestra es que lo primero que Jesús quiere sanarnos es el interior. ¿Por qué? Porque ahí en el interior es donde empieza el verdadero cambio. Ahí en el interior es donde comienza la verdadera transformación de la persona. Así que ánimo, no vayamos a caer en la tentación de querer solamente los milagros de Jesús, pedirle a Jesús que obre los milagros, pero que nosotros no nos comprometamos a un cambio real, concreto, sincero en nuestra vida. Que el Señor Jesús te bendiga, que el Señor Jesús obre en ti pues ese deseo de salir del egoísmo para dejar que Él obre nuestra conversión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Recuerda que es jueves sacerdotal, te pido que ores mucho por nosotros los sacerdotes para que también nosotros nos dejemos abrir a la conversión de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana para compartir el mejor desayuno que como siempre es la palabra del Señor. Me encomiendo mucho, los quiero.